Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Subtema: no reclamar. Jesús recomendaba no reclamar cuando alguien se lleva lo que es nuestro. Esto debería parecerme natural y fácil, puesto que nada es mío. A los bienes de la tierra he renunciado por el voto de pobreza. Por lo tanto, no tengo derecho de quejarme cuando me quitan algún objeto que no me pertenece. Más bien, por el contrario, yo debería alegrarme cada vez que se me presenta alguna ocasión de experimentar la pobreza. Subtema: pequeños detalles. Antes me parecía que no estaba apegada a nada, pero después de meditar en las anteriores palabras de Jesús, veo que llegada la ocasión soy muy imperfecta. Por ejemplo, en el taller de pintura nada es mío, lo sé, pero al ponerme a pintar veo que se han llevado una regla o un pincel, o que los otros utensilios están en desorden, y siento una fuerte inclinación a dejarme llevar de la impaciencia, y necesito armarme de todo mi valor y paciencia para no reclamar con amargura por los objetos que faltan. Subtema: es duro pedir. Muchas veces hay que pedir las cosas indispensables, y si se pide con humildad, no se falta el mandamiento de Jesús, sino que por el contrario, se obra con los pobres, que tienen que tender la mano para recibir lo que les es necesario, y si son rechazados, no se les hace raro, pues nadie les debe nada. Qué gran paz inunda el alma cuando logra elevarse sobre los sentimientos de la naturaleza. No existe alegría comparable a la que siente quien en verdad es pobre de espíritu. Sucede a veces que se pide con desprendimiento una cosa que es necesaria y no solo la niegan, sino que hasta tratan de quitarle lo que uno tiene. Aquí sí que es necesario cumplir lo que mandó Jesús. A quien te pone pleito para quitarte el manto, dale también la túnica. Lucas capítulo 6, versículo 29. Dar también la túnica es, según mi entender, renunciar aún a aquello a que se tiene derecho. Es considerarse como la persona servidora y dependiente de los demás. Cuando uno ha renunciado a algo que le es tan apreciado como la túnica, le es más fácil correr por el camino de la perfección. Por eso Jesús añade: y si alguien te exige que le acompañes por 1 kilómetro, acompáñalo por 2. O sea, hay que adelantarse a los deseos de ayuda de los demás, superar esos deseos y mostrar agradecimiento por tener la oportunidad de hacer algún servicio, y si toma algo que me pertenece o que es para mi uso, no dar a entender que lo lamento y que eso me disgusta, sino mostrarme contenta por haber sido librada de aquella posesión. Estoy muy lejos de practicar todo esto, pero el deseo de cumplirlo me trae paz. Esto de andar 2 kilómetros con quien nos pide acompañarle durante 1 kilómetro es lo que están haciendo en este tiempo las enfermeras conmigo. Estoy escribiendo en el jardín, en mi silla de madera, en la que me han transportado hasta aquí. Estoy viendo la caridad en acción. Mi espíritu se queda admirado ante tanta dedicación de quienes me han cuidado ahora que estoy enferma. Subtema: distracciones a montón. Para poder escribir e inspirarme mejor, necesitaría estar, según la frase del Salmo, como pájaro sin pareja en el tejado. Salmo 102, versículo 7. Y esto lo logro muy pocas veces. Cuando voy a tomar la pluma para escribir, de pronto una hermana se me acerca con el rastrillo al hombro para tratar de distraerme, charlar del pasto, de los patos, de las gallinas, de la visita del médico. Todo esto sale a relucir. No es muy largo lo que me dice cada una, pero son muchas las que llegan a hacerme la charla. La hermana encargada de cortar el pasto deposita flores sobre mis rodillas, pensando inspirarme ideas poéticas para que escriba mejor. Pero yo, que no las estaba deseando, preferiría más bien que a esas flores las hubieran dejado balanceándose sobre sus tallos,
Por fin, cansada de abrir y cerrar este famoso cuaderno, abro un libro que no se quiere quedar abierto. Y cuando me viene a charlar, les digo resueltamente que estoy copiando pensamientos del Evangelio y de los Salmos, lo cual es cierto, pues trato de conseguir muchas citas de la Sagrada Escritura. Quizás no logro escribir a veces ni 10 renglones sin que vengan a distraerme. Esto no me invita a reír ni a divertirme. Sin embargo, por amor a Dios y a mis hermanas, que se esmeran por ser caritativas conmigo, me esfuerzo por aparecer contenta y sobre todo por estarlo de verdad. Por ejemplo, una que está trabajando amontonando pasto para el invierno, me dice compasiva: pobre hermana, debe cansarse de estar escribiendo así todo el día. Quédese tranquila, le respondo. Parece que escribo mucho, pero en realidad no escribo casi nada. Tanto mejor, me dice, muy tranquilizada. De todos modos, estoy muy contenta de que estemos en la época de recoger el pasto, porque así se distrae un poco. Y en efecto, mis distracciones son tan seguidas, sin contar las visitas de las enfermeras, que no miento al decir que es muy poco y casi nada lo que logro escribir cada día. Afortunadamente, no me desanimo ni me descorazono con facilidad. Para demostrarlo, voy a terminar de explicar lo que Jesús me ha hecho comprender acerca de la caridad. Hasta ahora he hablado de la caridad en cuanto a lo exterior. Ahora voy a tratar de decir lo que he logrado comprender acerca de la caridad interior espiritual. Subtema: cuando se pide favores. En el monasterio no es posible cumplir a la letra todo lo que manda el Evangelio. A veces nos vemos obligadas por causa de los diversos oficios a negar algún servicio a favor que se nos pide. Pero cuando la caridad ha echado profundas raíces en el alma, aparece también en el exterior. Hay una manera amable de negar un favor o un servicio cuando no es posible concederlos, que la bondadosa negativa causa tanto placer, como si en el favor en realidad se hubiera hecho. En verdad que es menos molesto pedir un favor a una persona que está siempre dispuesta a ayudar y hacer cuantos favores puedan, pero a veces hay que negarlos. Subtema: los préstamos. Jesús decía: no le vuelvas la espalda a quien te pida algo prestado. Mateo capítulo 5 versículo 42. Por eso, con el pretexto de que no se está en capacidad de prestar lo que piden, no hay que alejarse de las personas que tienen la costumbre de pedir siempre ayudas, servicios y que se les preste algo. Tampoco hay que ser servicial y demostrar generosidad para parecer como una persona amable y bondadosa, o con la esperanza de que en otra ocasión nos hagan también favores y préstamos, pues nuestro Señor ha dicho: si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Lucas capítulo 6, versículo 34. Es verdad, la recompensa es grande en la tierra. En este modo de obrar solo cuesta el primer paso. Prestar sin esperar nada. Parece duro a la naturaleza. Se preferiría dar porque lo que se da ya no nos pertenece y el dar deja cierta satisfacción interior. Cuando vienen a decirme a uno: necesito que me ayude durante algunas horas, y verá que yo le devolveré el tiempo que me presta porque sé cuánto oficio tiene que hacer, realmente cuando uno sabe muy bien que ese tiempo que se le presta jamás lo van a devolver, casi preferiría decir: le regalo mi tiempo. Esto dejaría más contenta al amor propio, porque dar es un acto más generoso que prestar. Y además se hace sentir a la otra persona que no se cuenta con que vayas a devolverle el servicio.
Qué contrarias a los sentimientos naturales del egoísmo son las enseñanzas de Jesús. Sin el auxilio de la gracia, no solo no será posible ponerlos en práctica, ni siquiera sería posible entenderlos. No niegues un favor a quien lo necesita, si puedes hacerlo. Capítulo 32. He recibido la gracia de Jesús de comprender muchas cosas acerca de la caridad. Si fuera capaz de escribir lo que he comprendido, estaría oyendo aquí una melodía celestial. Pero solo lo puedo pronunciar en pequeños balbuceos infantiles. Si no tuviera como punto de apoyo las palabras de Jesús, pediría que me dispensaran de seguir escribiendo. Pero ahora es necesario que continúe por obediencia, escribiendo lo que por obediencia empecé a escribir. En las páginas anteriores escribí que los bienes de la tierra no me pertenecen y que por lo tanto, si alguien me los quita, no tengo por qué dedicarme a reclamarlos y a pedir que me los devuelvan. Tampoco me pertenecen los bienes del cielo. Son un regalo, o mejor, un préstamo que Dios me hace y me puede quitar en cualquier momento, sin que yo tenga derecho a reclamar por ello. Sin embargo, hay ciertos bienes que llegan directamente de Dios, a los cuales uno se apega como a un bien propio y cree que nadie tiene derecho a tocarlos. Por ejemplo, los rasgos de inteligencia, los impulsos santos del corazón, los pensamientos profundos. Esto se considera como una verdadera riqueza propia. Por ejemplo, se siente una inspiración, una buena idea y se la cuenta a una hermana, y ella en la hora de la recreación la cuenta a las demás, como si a ella se le hubiera ocurrido. O cuando en la recreación se le ocurre a alguien unas palabras humorísticas y oportunas. Se dice a la persona de lado para que ésta la diga y así parezca ocurrencia suya, sin decir a quién se le ocurrió. Esto parece un verdadero robo a la dueña, que no reclama, pero que siente muchas ganas de hacerlo y que a la primera oportunidad aprovechará para hacer saber muy finamente que se han aprovechado de sus pensamientos. Yo no podré explicar bien estos lastimosos sentimientos de la naturaleza si no los hubiera sentido en mi propia persona, y con gusto sentiría la ilusión que ellos le llegaban solamente a mi corazón, si no hubiera tenido por oficio las tentaciones de las religiosas jóvenes o novicias. Cumpliendo el oficio que me han confiado, el de dirigir espiritualmente a las novicias, he aprendido mucho, sobre todo me he visto obligada a practicar lo que se enseña a los demás. Por eso puedo afirmar ahora que Jesús me ha concedido la gracia de no apegarme más a los bienes espirituales o del corazón que a los bienes de la tierra. Si llego a pensar o a decir algo que les agrade a mis hermanas, encuentro muy natural que se apoderen de ello, como de un bien propio, como si fuera fruto de su propia inversión. Cada buen pensamiento o idea santa pertenece al Espíritu Santo y no a mí, ya que San Pablo afirma que sin la iluminación del Espíritu Santo, Espíritu de amor, no somos capaces de llamar Padre al Dios que está en los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ni de decir que Jesús es Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, el Divino Espíritu es muy libre de servirse de mí para proporcionar un buen pensamiento a un alma. Si creyera que ese buen pensamiento me pertenece a mí, sería como aquel asno que lleva la imagen de un santo y creía que las demostraciones de devoción y veneración que veía hacer a las personas se las hacían a él y no al santo que estaba allí representando. No desprecio los pensamientos profundos o muy elevados que puedan unir al alma a Dios, pero hace tiempo que he comprendido que no hay que hacer consistir la perfección en recibir muchas iluminaciones especiales en la mente. Los más hermosos pensamientos son muy poca cosa si no van acompañados de buenas obras. Es verdad
que las demás puedan sacar provecho de ellos si humildemente lo aceptan y le dan gracias a Dios por poder practicar de la sabiduría que les ha concedido a ciertas almas. Pero si esta alma se enorgullece por tener tan elevado pensamiento y empieza a decir, como el fariseo del Evangelio, que oraba diciendo: Señor, no soy como los demás. Puede sucederle entonces como alguien que se muere de hambre frente a una mesa bien servida, mientras que los demás invitados se alimentan con manjares menos finos y hasta sienten envidia por ver tan cerca semejante mesa llena de tantos manjares. Qué gran verdad es que Dios es el único que conoce el fondo de los corazones. Qué limitados y mezquinos son los juicios de la gente. Cuando ven que una persona Dios le concede más luces e iluminaciones que a otras, enseguida sacan la conclusión de que a esas otras las ama menos Jesús que a dicha alma, y que no pueden estar llamadas a la misma perfección. Como si el Señor no tuviera todo el derecho a servirse de una de sus criaturas para llevar a otras las iluminaciones que necesitan. De esas almas se pueden repetir las palabras que nuestro Señor le dijo al faraón de Egipto: Te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea celebrado sobre toda la tierra. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Han pasado siglos desde que el Altísimo pronunció estas palabras y desde entonces no ha cambiado su proceder. Siempre se ha servido de sus criaturas para realizar obras maravillosas en favor de las almas. Subtema: el pequeño pincel. Si una tela pudiera pensar, seguramente que no se quejaría porque el pincel la refriega tantas veces, ni envidiaría tampoco al pincel, pues sabría que la belleza del cuadro no se debe a este instrumento, sino a la sabiduría del artista que lo maneja. Por otra parte, el pincel no podría gloriarse de la obra de arte que han hecho por medio de él, pues sabe que no es obra suya, sino del artista, el cual puede darse el lujo de pintar un cuadro hermoso por medio de pinceles de segunda clase y defectuosos. Subtema: yo soy ese pincel. Yo soy ese pequeño pincel que Dios eligió para pintar su imagen en las almas que me ha confiado. Un artista no usa un solo pincel, emplea al menos dos, uno para dar las pinceladas principales y luego uno más pequeño para darle al cuadro detalles. A mi modo de ver, otras personas son el pincel principal que Dios ha empleado para hacer un gran trabajo en las almas. Y yo soy el pincel pequeño que Él emplea para darles detalles menores. La primera vez que Dios empleó este pequeño pincel fue hacia el 8 de diciembre de 1892. Siempre recordaré esa época como un tiempo de gracias y favores del cielo. Y voy ahora a contar cómo fue que sucedió aquello. Subtema: una corrección difícil pero provechosa. A los 15 años, cuando tuve la dicha de entrar en el monasterio del Carmelo, encontré una compañera de noviciado que había ingresado hacía unos meses. Era 8 años mayor que yo, pero su carácter demasiado infantil hacía olvidar la diferencia de edad, de manera que muy pronto la Madre Superiora tuvo la alegría de ver a sus dos pequeñas postulantes entenderse a la maravilla y llegar a ser casi inseparables. Para fomentar este afecto y aprecio naciente que según su parecer podía dar buenos frutos, nos permitió dedicarnos de vez en cuando a conversar de temas espirituales. Aquella compañera me encantaba por su inocencia y por su carácter expansivo y tratable, pero me llamaba la atención el notar que su cariño por la superiora era muy diferente al mío. Se dejaba llevar más por los sentimientos que por las convicciones espirituales. También en su conducta con las hermanas había muchas cosas que yo deseaba que fueran de otra manera.
Ya desde entonces, Dios me hizo comprender que hay almas a las que su misericordia no se cansa de esperar, a las que va iluminando solo gradualmente y poco a poco. Por eso no me apresuraba a pretender que ella cambiara rápidamente, y esperaba paciente a que Jesús le hiciera llegar la hora de su conversión. Cierto día, reflexionando acerca del permiso que la Madre Superiora nos había concedido para que habláramos de temas espirituales, el cual, según nuestro reglamento, sirve para inflamarnos más en el temor a nuestro Señor, yo pensaba con cierta tristeza que nuestras conversaciones no estaban consiguiendo el fin deseado. Entonces, Dios me hizo comprender que había llegado el momento en el que debía hablarle sin miedo para corregirle ciertos defectos, o que si no, lo mejor sería acabar definitivamente esas conversaciones. Ese día era sábado. Al día siguiente supliqué al Señor durante mi acción de gracias de la comunión que pusiera en mis labios las palabras amables y convincentes, o mejor, que Él mismo hablara por mis labios a esa persona. Jesús escuchó mi plegaria y permitió que el resultado colmara enteramente mi esperanza. El sabio antiguo dijo: los que oran al Señor quedarán resplandecientes y una luz brillará en las tinieblas para los que tienen un corazón recto. Las primeras palabras se aplicaron a mí y las otras a mi compañera, que en verdad tiene un corazón recto. Cuando llegó la hora de nuestro encuentro, la pobre hermana vio inmediatamente que yo no era la misma. Sonrojada, se sentó a mi lado, y yo, con voz entrecortada por la emoción, le dije francamente lo que pensaba de ella, las correcciones que estaba necesitando que le dieran, pero se lo dije con palabras amables y demostrándole gran cariño, que estalló en lágrimas de emoción y de agradecimiento. Reconoció con mucha humildad que todo lo que le decía era verdad. Prometió comenzar una vida nueva y me pidió, como un gran favor, que le advirtiera todas las faltas. En resumen, cuando nos separamos, nuestro afecto se había vuelto enteramente espiritual y no meramente humano como era anteriormente. En nosotras se cumplía lo que dice el libro de los Proverbios: un creyente ayudado por su hermano es como una plaza fuerte. Subtema: los afectos o apegos sensibles. Esta corrección o trabajo espiritual que Dios hizo por medio de su pequeño pincel se habría borrado muy pronto si Él, en su divina misericordia, no hubiera acabado su obra en esa alma cuyo amor quería que se dirigiera solamente hacia la divinidad. Aquel cambio de comportamiento le pareció muy duro a mi pobre compañera, pero al fin triunfó su fuerza de voluntad y entonces pude, mientras trataba de consolarla, explicar a esta joven que las superioras me habían dado como compañera en qué consiste el verdadero amor a los demás. Le expliqué que al amar solamente los afectos naturales, ella se estaba amando a sí misma, aunque no me atreví a contarle cuántos sacrificios había tenido que hacer al principio de mi vida religiosa para no apegarme a la superiora de un modo enteramente natural, como el gatito que se aficiona a su dueña. El amor se perfecciona con los sacrificios. Cuanto más una persona domina sus afectos naturales y se niega las satisfacciones que su afecto natural pretende conseguir, tanto más se va perfeccionando su cariño hacia las demás personas y se va volviendo más desinteresado. Subtema: un caso práctico. Recuerdo que cuando era postulante tenía deseos intensos de estar cerca de la Madre Superiora para recibir sus enseñanzas y sentirme estimada y gozar así de un poco más de alegría que me veía obligada a pasar rápidamente delante de su escritorio y agarrarme fuertemente de la baranda de la escalera. Cada día me venía el deseo de pedirle permiso. Hallaba 1000 motivos para tratar de ir a visitarla y satisfacer la inclinación de mi naturaleza hacia el afecto sensible y la compañía agradable. Qué feliz me siento ahora de haberme negado esas cosas desde el comienzo de la vida religiosa.
En verdad, he recibido las recompensas prometidas por Dios a quienes se niegan a sí mismos y combaten sus inclinaciones menos provechosas. Estas negaciones a mis inclinaciones naturales no me han privado de sentir verdadera alegría espiritual, pues al dedicarme exclusivamente a amar al único a quien yo quería amar, que es nuestro Señor, mi alma ha recibido consuelos imposibles de describir. He experimentado que al amar a Dios, el corazón humano se ensancha y logra proporcionar mucho más cariño a las personas que el que le habría dado si se hubiera dedicado a amar con corazón egoísta y siguiendo solamente sus inclinaciones naturales y humanas. Capítulo 33. Acabo de comentar el primer trabajo que Jesús se dignó a realizar por mi intermedio en otra alma. No era sino como el principio de otros más que serían confiados después. Desde 1893 hasta 1896, cuando fui encargada de guiar a las postulantes y novicias, y luego desde marzo de 1896, cuando fui designada como vicemaestra de novicias, sin llevar el título, comprendí que la tarea superaba y extendía mis fuerzas. Entonces, como un niño, me coloqué en los brazos de Dios y confiándome totalmente en Él, le dije: Señor, soy demasiado pequeña para lograr dirigir espiritualmente a estas tus hijas. Si quieres darles por medio mío lo que más les conviene a cada una, tienes que llenar tú mis manos pequeñas, y entonces sí les podré ir entregando tus tesoros a las que vengan a postularme. Si les agrada y les aprovecha lo que les digo, sabré que esto no me lo deben a mí, sino a ti. Pero si les parece amargo y desagradable lo que les ofrezco, les aconsejo y les propongo, no me desanimaré, sino que me esforzaré por convencerlas de que este alimento espiritual viene de ti y no me dedicaré a buscarles otras soluciones o propuestas. Desde que comprendí que nada podía hacer por mí misma, pero que todo lo puedo en aquel que me ayuda y me fortalece, ya no me pareció difícil la tarea que me encomendaron de dirigir almas. Comprendí que lo único que necesitaba era vivir en perfección, unida y comunión espiritual con nuestro Señor, y que lo demás me sería dado por añadidura. Jesús decía: busquen primero el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y efectivamente, jamás ha quedado frustrada mi esperanza. Dios se ha dignado a llenar mis pobres y pequeñas manos tantas y cuantas veces ha sido necesario proporcionar ayudas espirituales a quienes me las han venido a solicitar. Subtema: un trabajo que no es nada fácil. Les aseguro que si me hubieran dedicado a confiar en mis propias fuerzas y capacidades, hubiera bajado las armas enseguida y me habría declarado totalmente derrotada y fracasada en esta difícil labor. Desde lejos parece color de rosa el hacer bien a las almas, el obtener que amen más a Dios y que se vayan formando de acuerdo a los ideales espirituales que les proporcionamos para que traten de conseguir. Pero de cerca es todo lo contrario. Desaparece el color rosa. Se aprende por experiencia que hacer que las almas avancen por el camino del bien es imposible si no interviene el poder de Dios, como hacer que el sol brille a medianoche. Llega uno a convencerse de que tiene que olvidarse por completo de sus gustos, de sus ideas personales y de tratar de guiar a las almas por los caminos que Jesucristo les propone, sin pretender llevar por el camino que uno mismo se inventa. Por esto no es lo más difícil. Hay algo que cuesta mucho más. Es el observar las faltas que cometen y atreverse a tratar de que las corrijan y las dejen de cometer. Iba a decir que tengo un modo de proceder que se vuelve lamentablemente contra mí, pero aceptar eso sería una cobardía. Y digo más bien que es un modo de proceder que redunda felizmente en el favor de mis compañeras religiosas, y consiste en que desde que me consagré totalmente a servir al buen Jesús
y a tratar de que otras personas le sirvan, soy como un centinela o guardián que observa desde la más alta torre para que nada que vaya en contra nuestras almas escape de mi mirada. Frecuentemente me asombro al lograr ver con tanta claridad los peligros que se acercan. Subtema: comprendiendo a Jonás. Ahora entiendo por qué el profeta Jonás, en vez de irse a Nínive a echarles en cara a las gentes sus pecados y a insistirles en que tenía que convertirse y cambiar de vida, más bien se embarcó y se fue hacia otra dirección. A veces es preferible que le hagan a uno mismo las propias correcciones en vez de tener que hacerlas a los demás. Esto resulta penoso y molesto, porque cuando se obra por impulso natural, es imposible que desde el principio el alma a la que se le quiere demostrar sus faltas comprenda sus propios errores. Ella solamente ve lo siguiente: la hermana que me corrige está de mal genio y disgustada. Quiere corregirme y echarme en cara cosas en las cuales solamente he tenido buenas intenciones. Subtema: muy severa. Sé que las almas que Dios ha puesto como pequeños corderos bajo mis cuidados opinan que soy demasiado severa. Seguramente les parecerá que a mí no me cuesta hacerles ver las manchas que están afectando y manchando su alma. Esas pequeñas ovejas pueden pensar de esto lo que quieran, pero una cosa es cierta: que yo les amo con amor verdadero, que jamás quiero ser como el mercenario, el asalariado que solo trabaja por ganar un sueldo y que cuando siente llegar el lobo abandona el rebaño y huye. Juan capítulo 10, versículo 12. Estoy dispuesta a sacrificar mi vida con tal de librarle de los peligros que acecha a su alma, pero mi afecto es tan puro que ni siquiera deseo que se den cuenta de este sacrificio que estoy resuelta a ofrecer en su favor. Nunca, por favor, especial de Dios. He intentado atraer hacia mí el afecto del corazón de las personas a quienes aconsejo espiritualmente. He comprendido que mi oficio y mi misión es conducirles hacia Dios y llevarles el pleno convencimiento de que a Jesús, a quien deben dedicarse por completo, a amar y a adorar. Subtema: remedio que resulta amargo. Repito, al señalar a las almas he logrado aprender mucho. Ante todo, me he dado cuenta que todas las almas deben afrontar más o menos las mismas luchas, pero por otra parte, hay muchas diferencias entre un alma y otra. Pero no me cuesta aceptar lo que decía nuestro director espiritual, el Padre Pichón: hay muchas diferencias entre las almas que entre los rostros. Por eso no se puede obrar con todas de la misma manera. Con algunas almas tengo que hacerme pequeña, no temer, humillarme y hasta contarle mis luchas y derrotas. Al ver que tengo las mismas debilidades que ellas, las hermanas me cuentan las faltas que notan en sí mismas y se alegran de que yo las comprenda porque he pasado por esas mismas experiencias. Con otras, por el contrario, he visto que para serles de algún provecho hay que ser firmes y no echar atrás en lo que se exige y no retractarse de lo que se les ha dicho. En esos casos, ceder y mostrarse blandengue no sería humildad, sino una dañosa debilidad. Dios me ha conseguido la gracia de no temer al combate y a la incomprensión. Mi obligación es cumplir el deber a cada cosa. Subtema: pequeña comparación. He oído varias veces: si quiere conseguir algo de mí, tiene que tomarme por las buenas. Por la fuerza nada conseguirá. Solo lo haré por convicción, nada por obligación. Bien, sé que nadie es juez en su propia causa. Pongamos el ejemplo de un joven a quien el sobandero tiene que tratarle un hueso dislocado para que éste vuelva a su propio puesto.
Al sentir los fuertes dolores dirá que el remedio es peor que la enfermedad. Sin embargo, algunos días después, al sentirse curado, estará muy contento de poder correr y jugar. Lo mismo ocurre con las almas. En el momento, la corrección les produce disgusto y amargura, pero a la larga se darán cuenta de que esta amargura les ha hecho mayor provecho que si solo se les hubiera dado el azúcar de la felicitación. Subtema: cambio de parecer. A veces no puedo dejar de sonreír interiormente al contar los cambios de parecer que se obran en un día para otro en las personas como por arte de magia. Vienen a decirme: ayer tuvo razón en lo que me dijo. Al principio me rebelé, pero después comprendí todo y me di cuenta de que su proceder ha sido justo. Al irme pensando, se acabó, voy a irme donde la Madre Superiora y le digo que nunca más iré a consultar a Sor Teresa del Niño Jesús. Pero luego me di cuenta de que era el demonio quien me inspiraba todo eso. Y además me pareció que usted rezaba por mí. Me tranquilicé y la luz comenzó a brillar en mi alma. Ahora vengo a decirle que me siga aconsejando e iluminando. Cuando entramos en conversación espiritual con alguna, me siento contenta al obrar a mi gusto si no tengo que ofrecerle ningún manjar amargo de corrección. Sí, pero pronto me doy cuenta de que no hay que hacer ilusiones. Una palabra puede destruir todo un edificio de formación espiritual, construido con lágrimas y suspiros. Si por desgracia digo una sola palabra que podría quitarle fuerza a lo que he exigido en conversaciones anteriores, veo que la otra persona intenta aferrarse a sus equivocaciones. Entonces hago interiormente una oración. Reafirmo lo que antes había recomendado y la verdad triunfa siempre. Subtema: mis dos armas para el combate. La oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza. Son las dos armas que Jesús me ha dado. Ellas logran conmover las almas mucho más que las palabras. Entre las muchas experiencias que tengo de esto, hay una que me ha dejado una impresión dulce y profunda, y la voy a narrar enseguida. Subtema: una pesca espiritual. Estábamos en Cuaresma. Me ocupaba entonces de una única noticia que teníamos y de la cual me habían nombrado encargada y consejera. Estaba trabajando espiritualmente con esta buena joven y quería hacerle olvidar todas las vanidades que tanto le agradaban. Trataba de explicarle aquella poesía titulada Vivir de amor y le recordaba los dos versos que dicen: Jesús, amarte a ti es pérdida fecunda, todos mis afectos son tuyos para siempre. Me daba cuenta de que mis palabras llegaban hasta el fondo de su alma y yo estaba llena de alegría. Ella, emocionada, me dijo: tengo una amiga que necesita mucho este mismo mensaje y he soñado que yo estaba explicándole a ella estos versos tan hermosos de San Juan de la Cruz y notaba que le llegaban al alma. Al despertarme esta mañana pensé que quizá Dios quiere que traiga esa alma hacia él y me dije: ¿y si después de que pase la Santa Cuaresma le escribo una carta, cuento mi sueño y le digo que Jesús quiere que se le consagre totalmente a él? Sin pensarlo mucho le dije que podía intentarlo, pero que antes había que pedirle permiso a nuestra Madre Superiora. Como todavía faltaba mucho tiempo para que se acabara la Cuaresma, la Madre quedó muy sorprendida por una petición que le parecía como muy fuera de tiempo y demasiado anticipada, y le dio una respuesta que seguramente le fue inspirada por Dios. Dijo que las carmelitas deben salvar almas, no por medio de cartas, sino por medio de la oración. Cuando me informaron de lo que había respondido la madre, me di cuenta de que seguramente ese era también el pensamiento de Jesús, y le dije a la hermana: tenemos que ponernos manos a la obra, recemos mucho. Qué alegría si al final de la Cuaresma logramos que nuestro Señor nos haya concedido esta gracia. Y, oh misericordia de Dios, que se complace en atender y responder la oración de sus hijos. Al final de la Cuaresma, aquella persona se decidió a consagrarse totalmente a Jesucristo.
Era un verdadero milagro de la gracia obtenida por las oraciones fervorosas de una humilde novicia. Qué grande es el poder de la oración. Me parece que es como una gran reina que en todo momento tiene entrada libre ante el trono de Dios y obtiene de Él todo cuanto le pide en favor nuestro. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.